Interpretar la Constitución política. Está conformado por 7 magistrados que son elegidos por el Congreso y que solo se someten a la Constitución y a su propia ley orgánica. La labor principal es velar porque todas las leyes y normas estén ceñidas a los principios constitucionales. Pero no solo las leyes, también las acciones del Estado y las de los particulares. Si alguna norma con rango de ley vulnera la Constitución, se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad que será resuelta en única instancia. También existe el recurso de agravio constitucional que pueden presentar personas naturales o jurídicas cuando se les niega en el Poder Judicial sus demandas. El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Conferencia. El proceso de familia desde la óptica del Tribunal Constitucional. Expone Marco Antonio Celis Vázquez, juez especializado titular del Cuarto Juzgado de Familia de Trujillo, Corte Superior de Justicia y la Libertad. Le saluda Alex Ulloa, director académico del CEC, y a nombre del magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada El proceso de familia desde la óptica del Tribunal Constitucional. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Marco Antonio Celis Vázquez, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. También agradecemos a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en esta reunión académica. El doctor Celis Vázquez es abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo y egresado del doctorado por la misma Casa de Estudios. Especialista en protección jurisdiccional de niños, niñas y adolescentes por UNICEF en Chile. Es docente de los cursos de Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones y Derecho Procesal Civil, actividad que la llevó a cabo desde el año 2008 hasta el 2018.
en la Universidad Privada de Trujillo y en la Antenor Orrego de Trujillo. Es docente asociado de la Academia de la Magistratura desde el año 2020 en los cursos Justicia Penal Restaurativa, Teoría de la Prueba y Análisis de la Ley sobre Violencia Familiar. Es miembro del Comité Consultivo de la revista Gaceta de Familia, juez titular de familia en la Corte Superior de la Libertad y actualmente juez superior provisional de la Segunda Sala Civil de dicha Corte. Dejamos en el uso de la palabra al señor magistrado Celis Vázquez. Bienvenido, doctor. Bien, en primer lugar, muchas gracias, doctor Alex Ulloa, por esta invitación. Como usted, como director académico del Centro de Investigaciones Constitucionales del Tribunal Constitucional, un agradecimiento especial al doctor Elder Domínguez Haro por esta invitación para poder compartir respecto de los procesos judiciales de índole familiar y tener en cuenta cuál es la óptica del Tribunal Constitucional respecto a la solución y los lineamientos que ha brindado durante muchos años este Tribunal Supremo. Bien, voy a compartir unas diapositivas, un momentito. Bien, quisiera saber si se ve, por favor, las diapositivas, doctor. Claro que sí, doctor. Muy bien. Excelente. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? Teniendo en cuenta el tiempo proporcionado, vamos a tocar tres temas importantes. Vamos a hablar del derecho procesal de familia, el rol del juez en un Estado constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional en relación a procesos familiares y cuáles son los retos que tiene ahora el derecho de familia. Bien, sabemos que el Código Civil es la herramienta más importante que ha permitido solucionar los problemas de índole patrimonial o extrapatrimonial en nuestra sociedad. Sin embargo, desde su entrada en vigencia, desde el año 84 a la fecha, se han generado una serie de cambios, un vertiginoso avance tecnológico, como sabemos. Actualmente, los jueces podemos advertir que en materia familiar, el material probatorio, el caudal probatorio de las personas que ingresan a estos procesos están relacionados con medios probatorios de índole digital, ¿no? Tenemos las conversaciones que se generan entre sujetos procesales, los medios probatorios de índole digital prácticamente hacen que el juez tenga una nueva obligación para poder tener conocimientos y resolver siempre y cuando se garantice los derechos fundamentales y el debido proceso. Desde la vigencia del Código Civil, sabemos pues que se han generado muchos cambios legislativos, ¿no? Cambios legislativos que han cambiado el derecho de familia tal como estaba concebido en el Código Civil. Puedo citar 5 cambios legislativos que han marcado un hito para poder decir, dejamos atrás una concepción tal vez distinta, una concepción que generaba muchas objeciones y han dado pie a un nuevo cambio legislativo y una nueva visión que podríamos hablar de un nuevo derecho de familia. Para citar cuáles podrían ser estos cambios evidentes, ¿no? El primer cambio pues, lo tenemos en el año 2005, cuando se incorpora en el divorcio la nueva causal, que es el divorcio remedio, la causal número 12 del artículo 333. Eso fue un cambio muy importante en el derecho de familia, porque dejamos atrás únicamente el divorcio sanción para optar por el divorcio remedio. Un segundo cambio que genera una nueva concepción del derecho de familia viene a ser el nuevo tratamiento que tenía la filiación. Y para esto es muy importante las decisiones tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional que han generado ya un norte hasta la fecha. Ya tenemos ahora una orientación homogénea para poder resolver asuntos de temas de impugnación, de negación de paternidad
y a raíz de las decisiones tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Posteriormente, podemos hablar que hay este cambio legislativo en torno a la Ley de Violencia Familiar, la Ley 30.364 también dejó atrás un modelo distinto de abordar y resolver los asuntos de violencia familiar que tenían una connotación cognitiva, es decir, para resolver un proceso de violencia familiar se tenía que interponer una denuncia, contestar, emitir una sentencia y prácticamente una medida de protección se generaba después de meses o tal vez años. Con esta nueva ley, y si bien es cierto, es nueva, relativamente nueva, el Tribunal Constitucional ha emitido también una decisión muy importante que la vamos a ver a continuación, que interpreta de una manera amplia la ley de violencia familiar. Posteriormente tendremos un cambio legislativo con el Código de Responsabilidad Penal, que se encuentra actualmente en vigencia en algunos distritos judiciales y no en su totalidad, pero también que trae atrás, deja atrás prácticamente la concepción un poco anacrónica del proceso penal contra los adolescentes, ¿no? Teniendo en cuenta ya que desde el año 2004 existe un proceso penal para adultos completamente garantista. Y finalmente, tenemos un reciente cambio respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, dejando atrás ya también una teoría sobre la cual, llamada de la sustitución, en la cual pues, las personas con discapacidad pues, tenían que ser sometidas a un proceso de interdicción, el cual evidentemente era vulneratorio de sus derechos. Si nos damos cuenta, estos cambios legislativos han dejado atrás teorías y doctrinas para generar una nueva teoría y doctrina que están acorde con normativa internacional, la Convención Belén do Pará, tenemos la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y efectivamente dejamos atrás una concepción netamente legalista. Entonces, para ello es importante tener en cuenta cuál es el rol del juez en un Estado constitucional. Y cuando hablo del rol del juez, me refiero al juez civil, del juez laboral, del juez constitucional, del juez de familia. Sabemos pues que actualmente estamos siendo parte de una corriente llamada el neoconstitucionalismo, porque en Europa continental evidentemente hay una transformación de la comprensión del derecho. Ya estamos dejando el Estado legalista, el Estado basado en la normatividad, para darle una importancia tal vez crucial, la participación del juez. Es decir, ahora el conocimiento o el proceso por parte de un juez permite o genera que éste tenga un ejercicio válido constitucional por parte de este juez. Es decir, vamos a hablar de una actividad constante del juez en la interpretación incluso de las normas. Y eso se da en el Perú en muchos casos, cuando vemos jueces que realizan un control difuso respecto a un caso concreto. En materia familiar creo que son los asuntos que más han generado controles difusos respecto a los plazos de impugnación de paternidad. Y vamos a ver ahora, posteriormente, que actualmente inclusive hay normatividad que está derogada dentro del Código de los Niños y Adolescentes, pero que es importante que el juez interprete esta derogación, ¿no? A efectos de poder generar la validez de los derechos constitucionales, sobre todo de niños y adolescentes. Me refiero específicamente a los casos de adopción por excepción, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo debe ser concebido el juez de familia? Si vamos a hablar, si la ponencia de la fecha se refiere a la interpretación, cómo es que se debe llevar a cabo los procesos de familia desde la óptica del Tribunal Constitucional. ¿Por qué consigné o puse esta denominación? Porque en primer lugar, el Tribunal Constitucional durante 2 décadas ha sido, y eso tenemos que reconocerlo los jueces, quien ha dado el norte o la solución a problemas que en la vía ordinaria no se han solucionado y que han generado acciones de amparo, acciones de habeas corpus, en las cuales el Tribunal Constitucional ha dado el norte y la solución y que ha generado efectivamente ya luego decisiones homogéneas. Pero al hablar de procesos familiares, hay que hablar cómo debe ser, cómo está concebido, cómo debe ser concebido un juez de familia. Y para eso me circunscribo a lo expuesto por João Batista Costa Saraiva,
¿Quién es Joao Batista Costa Saraiva? Es el principal propulsor de la convención o de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90, ¿no? Un juez de familia brasileño, pero principal propulsor y doctrinario en materia de niñez e infancia. En un artículo que se llama El perfil del juez en el nuevo derecho a la infancia y la adolescencia, ¿qué nos decía? ¿Cuáles son las características que debe tener un juez de familia para dejar atrás esa teoría clásica del juez de menores, ¿no? Decía, el juez de familia tiene que tener dos características fundamentales o dos aptitudes que debe tener un juez. Primero, una alta capacitación de índole procesal y constitucional, la tiene que tener todo juez, pero en el caso de ser juez de familia, además, tiene que ser una persona con mucha sensibilidad y fuerte a la vez para resolver los álgidos problemas humanos, en donde los niños siempre son las personas más vulnerables, ¿no? Quedando vetado, dice, el ejercicio de la judicatura para aquellos jueces que no muestren pues una alegría, tristeza, decepción, compromiso. Es decir, se requiere que el juez sea el más humano posible, pero por ende susceptible también de errores, pero altamente capacitado, ¿no? Por ejemplo, para comprender el lenguaje no verbal de un niño, el lenguaje de señas, ¿no? Saber interpretar o advertir cuando, por ejemplo, en un caso concreto existe alienación parental. Entonces, efectivamente, ingresando al tema a tratar, sabemos que los conflictos familiares son parte de cada sociedad. Entonces, ¿qué nos refleja un conflicto familiar? Miren, a nivel general, a nivel macro, a nivel social, los conflictos familiares del Perú reflejan cómo está estructurada nuestra sociedad, reflejan cómo está concebida la familia actualmente. Eso, cuál es la importancia que le otorga el gobierno y a la familia y a la solución de los conflictos familiares. En tal caso, el juez siempre será el agente fundamental de protección de la familia y por ende de los niños y adolescentes. Este resumen es lo que refleja el conflicto familiar. En el Perú, el 62 al 65% de procesos generales que ingresan al Poder Judicial están referidos a procesos sobre violencia familiar, ¿no? Y que tienen que ver con procesos de filiación o de alimentos. Entonces, es un claro indicador cómo está estructurada nuestra sociedad. Y a través de este indicador macro es que efectivamente el gobierno debe trazar metas para poder disminuir este alto índice de conflicto familiar. También nos está hablando cómo está concebida nuestra familia actualmente, ¿no? Y nosotros tenemos que no soslayar el avance tecnológico y lo que está sucediendo en la realidad. Caso concreto es, por ejemplo, el caso Morán, que está discutiéndose actualmente en el Tribunal Constitucional y que tendrá que ser resuelto, evidentemente, con toda la información que corresponda de ambas partes, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las decisiones también que ha emitido el Tribunal Constitucional respecto a la concepción familiar. Para ello, es importante que el juez que resuelva un conflicto familiar tiene que tener en consideración, en primer lugar, por supuesto, las normas de carácter interna, pero sobre todo, las normas o los tratados celebrados por el Estado y que en vigor forman parte de nuestro derecho nacional. Tal como lo indica el artículo 55 de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano pertenecen ya a nuestro ordenamiento jurídico interno y son derecho válido, eficaz y en consecuencia, o consecuentemente, inmediatamente son aplicables a nuestro ordenamiento. Entonces, finalmente, esto es una parte de una introducción para tener en cuenta qué elementos debe tener un juez para resolver un conflicto familiar. No podemos olvidarnos que ahora todo juez de cualquier especialidad tiene que administrar justicia con una perspectiva de género. ¿Qué implica administrar justicia con perspectiva de género? Para no distorsionar este término que se está llevando de repente a interpretaciones incorrectas. Administrar a justicia con perspectiva de género la vamos a encontrar de una manera muy práctica en la sentencia del tribunal, en la sentencia número 1479-2018, del 5 de marzo del 2012, que nos indica que no es otra cosa
es una nueva forma de análisis que evidencia cómo en determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Vale decir, se hace un análisis con sensibilidad de género, motivado por lograr la equidad entre hombres y mujeres. En palabras sencillas es cómo determinada situación es advertida de una manera diferente si es que la acción u omisión la comete o la realiza un varón, o si la acción u omisión la realiza una mujer, ¿no? Y lo vemos en los procesos día a día, ¿no? Los famosos prejuicios que se tienen, ¿no? Es común, entre comillas, advertir que el requerimiento alimenticio generalmente está entablado por mujeres, pero no es común y genera un prejuicio cuando el requerimiento alimentario, o sea, la demanda de alimentos, es interpuesta por un varón. Pues, hay un prejuicio, ¿no? Eso no es otra cosa que la administración de justicia con perspectiva de género. Bien, con esta introducción, el chat me dice. Bien, vamos a partir de la redelimitación del concepto de familia en el Código Civil del 84 a partir de la Constitución del 93, citando una sentencia muy conocida, creo que es enseñada y conocida por todos quienes conocemos temas de familia, a través de la cual, evidentemente, el Tribunal Constitucional redelimita el concepto de familia, alejándose de un concepto tradicional de la familia consanguínea, de la familia formada por padre y madre, de repente unidos por el matrimonio o inclusive por la unión de hecho, cuando llegamos al famoso caso Centro Naval, ¿no? Con la sentencia 9332 del 2006, caso muy conocido, en el cual nos trae a colación la exigencia, en este caso, de un integrante de este club del Centro Naval, en el cual se casó con una persona que tenía ya una hija, es decir, su hijastra, en términos jurídicos se llama hijo afín, ¿no? Y esta niña, para poder ingresar al Centro Naval, pues no tenía un carnet como si fuera hija, sino un carnet de invitado. Y generaba, pues evidentemente, una situación de discriminación por parte del mismo Centro Naval. Y acá lo importante es que el Tribunal Constitucional nos habla que desde una perspectiva constitucional no se puede concebir la familia como un elemento pétreo que no está susceptible a los cambios, sino todo lo contrario, está a merced de todos los nuevos contextos sociales, el alto índice del divorcio que existe en el país, la migración, ¿no? Genera una nueva estructuración de la familia. No nos olvidemos actualmente, por ejemplo, la migración venezolana ha generado cambios y comportamientos diferentes en nuestra sociedad, ¿no? Que tienen incidencia tanto inclusive no solamente desde el índole familiar, sino también desde el punto de vista penal. Tenemos alto índice de delitos cometidos por migrantes. Entonces el Tribunal Constitucional nos da una respuesta a la conceptualización de la familia desde el punto de vista más amplio, más concreto, ¿no? Tenemos que tener un concepto abierto y de apertura a las nuevas composiciones familiares. Podemos hablar ahora de familias monoparentales, familias formadas por dos hermanos, por una abuela con un hijo, ¿no? Y luego podemos hablar también a futuro y que se den la realidad familias formadas por dos personas del mismo sexo. Y eso no tiene nada que ver con el matrimonio homosexual, ojo, tiene que ver con el concepto de familia. Familia no es otra cosa que la unión de dos o más personas unidas por vínculos no solamente de parentesco, sino unidos por sentimientos de ayuda mutua, ¿no? De persistencia, de asistencia mutua. Eso es el concepto familiar que destacamos de esta sentencia, el famoso caso Centro Naval. Y toda esta problemática tenemos que apoyarnos en el derecho procesal de familia. Estamos en el año 2023 y no existe ya duda de su existencia, de su independencia, que existe un derecho procesal de familia, alejado completamente y distinto al derecho procesal civil, el cual se rige efectivamente por principios, ¿no?, propios del derecho civil patrimonial. El derecho procesal de familia tiene otra característica. Por eso, ahora puedo decir con toda seguridad que el derecho procesal de familia tiene principios únicos, es independiente del derecho procesal civil y sobre todo está ligado a
a favorecer, en este caso, al hombre consumidor de justicia, a la persona con discapacidad, al más desprotegido, a la madre, al niño, ¿no? Al anciano, conforme lo indica en nuestra Constitución. ¿Cuáles son los contenidos de los procesos de familia? Los procesos de familia, a diferencia de un proceso civil, por ejemplo, una reivindicación, una obligación de dar suma de dinero, tiene tres características que lo hacen distinto a cualquiera. Primero, su espesor. ¿Qué significa? Un proceso de tenencia es distinto a cualquier otro proceso de tenencia que se dé, por ejemplo, en Piura, en Trujillo, porque cada proceso de tenencia será único. Y si existen 1.200 o 1.300 procesos, cada proceso de tenencia será distinto, porque está referido a una problemática única. Es versátil y al mismo tiempo hay transmutación, es decir, hay cambios, es variable. Los jueces de familia tenemos que tener una mentalidad flexible, pero al mismo tiempo segura, guiado por lineamientos que efectivamente son útiles por parte del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las características peculiares del proceso de familia? Sabemos que el proceso de familia, a diferencia del proceso civil, pues tiene peculiaridades de los litigios. En muchos procesos se puede llegar a acuerdos conciliatorios en todo, desde el inicio hasta el final del proceso, a través de los logros autocompositivos, llamados pues la conciliación se puede dar inclusive hasta segunda instancia. Hay audiencias especiales, lo que no ocurre en otro proceso, ¿no? Se hace necesaria la presencia de órganos de apoyo. Obligatoriamente un proceso de familia no puede ser resuelto si no tenemos el apoyo de un psicólogo, de una trabajadora social. Esa es la parte importante del proceso de familia. Es decir, hay una integración multidisciplinaria. Hay una permeable, una finalista tarea hermenéutica. Es decir, lo que se genera con un proceso de familia es tratar de que al interior de este conflicto familiar intervenga un juez, pero un juez con sensatez, un juez con la finalidad de resolver de manera real y no de manera formal el conflicto familiar. Y también, ya es evidente en muchos procesos, la participación o la clarificación de la verdad a través de la prueba científica. Sentencias que debemos conocer de manera, creo, obligatoria, que nos van a ayudar a resolver cualquier proceso de familia interno. Primero, aquella jurisprudencia que nos brinda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Son casos conocidos, por ejemplo, el caso Atalarrifo, que nos habla de la orientación sexual, de aquella jueza en la cual la orientación sexual era utilizada por parte del padre como una situación en desventaja de la madre, es decir, por su orientación sexual de lesbiana no podría tener una tenencia. Eso es importante para poder resolver procesos de tenencia. El caso Fornerón versus Argentina es el caso que creo que todos los jueces de familia, quienes estamos involucrados en la justicia de familia, debemos tener presente y leerlos y repetir esa lectura, que tiene que ver cuán dañino es el tiempo de un proceso de familia o la dilación de los procesos de familia, ¿no? Es tan dañino y a veces genera daños irreversibles, ¿no? Un proceso de familia tiene que ser pues, oportuno, no diría rápido, pero sí oportuno, pero no tiene que estar ligado a una dilación exagerada porque los daños que se evidencian en un niño o niña son prácticamente irreversibles. Cuando en los casos de mucha migración es útil el caso de la familia Barrios versus Venezuela. El caso Artavio Murillo versus Costa Rica es importante para resolver casos, en este caso de filiación, caso de fecundación in vitro, ¿no? Y que tiene que ver ya con las famosas teras, ¿no? El caso de la familia Pacheco Tineo versus el Estado Plurinacional Boliviano tiene que ver con la unidad familiar y la expulsión de extranjeros. Y miren, tenemos un caso reciente de Chile que incurrió nuevamente en una vulneración del tema de la no discriminación a personas por su orientación sexual. El caso de la libertad religiosa y no discriminación es el caso Paves, reciente del año 2022, en el cual se cuestiona el obispado de Santiago de Chile había contratado a una profesora de religión, ¿no? Y esta profesora de religión tenía una orientación lesbiana, ¿no? Entonces,
su orientación sexual era ser lesbiana, como ella lo reconocía, y en este caso para el obispado de Chile, indicaba pues que ella no tenía las cualidades para poder dictar el curso de religión, ¿no? Entonces son casos muy interesantes. Con ello, vemos que en el Perú tenemos procesos en los cuales están involucrados niños, que está referido generalmente a los alimentos, tenencia, régimen, adopción, violencia familiar, infracciones, y también vemos procesos en los cuales están involucrados los adultos, divorcios, declaración de unión de hecho, designación de apoyo, violencia familiar, separación de patrimonios. Entonces, para resolver estos procesos familiares, hemos enumerado decisiones muy importantes, trascendentes, diría yo, y que van a estar siempre presentes en los jueces de familia, decisiones del Tribunal Constitucional en relación a la solución de estos procesos familiares. Entonces voy a hacer una enumeración sucinta, concreta por el tiempo otorgado, a efectos de tener muy en cuenta estas decisiones. Hay muchísimas decisiones del Tribunal Constitucional, pero por el tiempo he enumerado 10 o 12 decisiones que nos van a ayudar a todos nosotros a resolver estos conflictos familiares. La primera y fundamental se dio en el año 2002, la famosa sentencia del derecho a tener familia, en la cual el Tribunal Constitucional, esta sentencia para mí es una de las más importantes, pese a ser pequeña en un tema, en el sentido numérico, tiene 3 hojas esta sentencia. Pero en esas 3 hojas refleja, en primer lugar, estamos hablando del año 2002, ¿no? Después del retorno a la democracia, ¿no? Después del retorno, en este caso, después de la emisión de decisiones del Tribunal Constitucional completamente libre, democrático, se expide esta sentencia muy importante, en la cual es un caso muy sencillo, en el cual una madre en la selva, una madre joven, dejó a sus niños, dejó a una niña a su vecina para que la cuide. Y esta señorita pues se desobligó, viajó a Lima, y esta madre, esta señora, la vecina, más de experiencia, la cuidaba como si fuera su hija, ¿no? La dejó de meses. Entonces, después de que la niña tenía 1 año, 1 año y medio, esta madre retorna y la encuentra a la niñita ya de 1 año y medio, y pues como una niña de su edad se había acostumbrado a ver a la señora que cuidaba como una madre. Y al advertir esto, y advertir que la niña ya no quería retornar con la madre biológica, esta señora la denunció por secuestro. Llegó al Tribunal Constitucional en un habeas corpus. Efectivamente, en las primeras instancias ordenaron el retorno de esta niña a la madre biológica, sin embargo la madre nuevamente retornó a Lima y dejó a la niña con los abuelos. Los abuelos no tenían condiciones económicas ni tiempo para cuidar a la bebé, y entregaron nuevamente a la persona que cuidaba inicialmente y a la que la niña la identificaba como su madre, porque la tenía desde pequeños meses. Retornó nuevamente la madre de Lima y nuevamente quiso o interpuso una denuncia por secuestro. Y esto llega al Tribunal Constitucional, y efectivamente el Tribunal Constitucional en este fundamento cuarto nos indica lo siguiente. Nos habla un concepto de familia que para mí es el mejor gráfico del concepto de familia que puede haber dado el Tribunal Constitucional en un caso. Dice lo siguiente: este colegiado considera que la demandante demostró solidaridad para con una recién nacida, aparte que estaba en delicado estado de salud y abandonada por su madre biológica, y no ha mostrado mayor interés por la niña, según se corrobora de la resolución número 14, expedida por la fiscal provincial de Bellavista, en la que señala que la menor fue entregada hasta en 2 oportunidades sin que la haya asumido alguna responsabilidad respecto de su cuidado. Por otro lado, doña Lady Rodríguez Panduro durante casi 2 años brindó amor, cuidado y protección a la niña, haciéndola partícipe de su entorno familiar, y luego se preocupó por indagar si la madre biológica cumplía con su obligación de cuidarla, constatando que no la hacía, por lo que dio aviso de ello a las autoridades. Es decir, la demandante ha actuado en todo momento como una verdadera madre para la niña. Este caso, miren, ese es el concepto de familia que el tribunal nos indica. El concepto de familia no está ligado a una relación de parentesco. Esta señora era una vecina, no está ligado a una relación de cercanía, ¿no? Está ligado simplemente a la preocupación y al amor y cuidado que puede brindar una persona, en este caso por una niña. Y eso es el concepto familia. Parece un concepto abstracto, pero no.
El tribunal nos da un concepto concreto, cómo es que considera la familia, cuál es el concepto que debemos tener de familia. Entonces, eso es una sentencia muy importante que parte para mí el derecho de familia en la interpretación del Tribunal Constitucional. Dos, la aclaración, miren, nosotros sabemos que también una decisión muy importante de la Corte Suprema y que también genera un antes y después del derecho de familia es el tercer pleno casatorio, ¿no? A través del cual sabemos pues que se flexibilizan los principios procesales de congruencia, ¿no? Varios principios en la cual hablamos ya de una nueva reestructuración de cómo resolver los conflictos familiares. El tercer pleno casatorio civil pues marca un antes y un después también. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aclara un pleno casatorio civil. Ojo, es el tercero y lo aclara ¿en qué sentido? En la sentencia 782-2013 del 25 de marzo. El tema era muy sencillo. El tercer pleno casatorio resolvía o abordaba un problema respecto a la separación de hechos, ¿no? Y la problemática que se generaba era en torno a la indemnización, que se tenía que optar o no al cónyuge agraviado, porque así lo exponía el artículo 345-A del Código Civil. Entonces, hasta la dación de esta aclaración por parte del Tribunal Constitucional del año 2015, pues existían muchos jueces que advertían que en el proceso judicial, pese a que, por ejemplo, la demandada o el demandado se encontraba rebelde, ellos advertían que esta persona que estaba rebelde era quien había causado la separación y era la persona que había generado de repente un daño o un agravio al cónyuge agraviado. Entonces, el juez, invocando este pleno casatorio, imponía una indemnización, como sucedió en este caso, en el 782. La demandada estuvo rebelde y no obstante, no alegó daño, pero el juez advirtió que el demandante era quien había causado el agravio de la demandada rebelde y dispuso que se le otorgue la suma de 2.000 soles, ¿no? El tribunal fue propicio para aclarar, y esto lo tenemos los jueces muy presente en adelante en nuestras decisiones, nos dice en el fundamento 12, este tribunal debe subrayar que la relativización del principio de congruencia y el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado no autoriza al juez, en ningún caso, a fijar discrecionalmente una indemnización a favor de un supuesto cónyuge perjudicado. Es decir, mientras no exista una alegación, y eso tiene que ver con el debido proceso, viene el hecho de que se flexibilice o se relativice el principio de congruencia, no está alejado en ninguna medida del debido proceso, ¿no? Que debe existir en todo proceso judicial. Mientras no haya una alegación de perjuicio, no haya una disposición concreta o argumentación clara por parte de un litigante de un demandante o una demandada, pues un juez no puede pronunciarse de oficio por la existencia de un perjuicio y determinar que un caso de divorcio se concluya con un cónyuge agraviado que no se haya inclusive apersonado a la instancia. Este pleno casatorio también deslinda y aclara el tercer pleno casatorio civil. Miren, la ley de violencia familiar ha tenido que el Tribunal Constitucional intervenir mediante una decisión muy, pero muy importante, creo que parece la más importante o la que interpreta de una manera integral la ley de violencia familiar. La sentencia 3378-2019. Si bien es cierto, esta nueva ley 3364 cambia el paradigma de intervenir, de abordar la violencia familiar, todavía a los pocos años de vigencia existían muchas dudas respecto de si se vulneraba o no el derecho de defensa del denunciado, porque en muchos casos se otorgaban medidas de protección sin la presencia o sin una audiencia previa, y otra alegación continua era que la ficha de valoración no era un instrumento técnico, era un instrumento que se encontraba incluso en el Internet y que se llenaba a gusto y capricho de la denunciante, y que en muchos casos las denuncias eran prácticamente o incurrían en falsedad. El Tribunal Constitucional tiene un desarrollo para mí muy claro para entender esta ley de violencia familiar. Y nos habla en esta ley, en esta sentencia 3378, que en primer lugar no existe vulneración
alguna al derecho de defensa cuando se emite una medida de protección. Al emitir una medida de protección no se está generando o importa la responsabilidad del denunciado. No importa, solo significa la intervención oportuna y oportuna de manera inmediata para poder quebrar, en este caso, la existencia de actos de violencia familiar. Y nos habla, pues, desarrolla a través de los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, por qué el juez tiene que intervenir. Y también se pronuncia respecto a la ficha de valoración como un instrumento técnico, profesional, que tiene un objetivo concreto, determinar el riesgo. Por ejemplo, quienes conocemos la mecánica de este llenado de ficha de valoración, podremos saber que las preguntas que están ligadas, por ejemplo, al consumo del alcohol, ¿no? Están ligados a las amenazas. Si una persona dice, he sido amenazada de muerte, de tal o cual manera, con cuchillo, una serie de cosas, basta con el llenado de esa pregunta, esa persona debe tener un riesgo grave. No tiene por qué llenar ninguna otra pregunta, porque la amenaza de muerte es un riesgo grave, ¿no? Miren, ¿cómo interpretar la tenencia compartida? Recientemente, la ley 31.590 del 26 de octubre del año 2022, pues ha modificado el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes y ha generado toda una discusión y está generando actualmente, porque este es algo nuevo, está generando una distorsión en cuanto a cómo interpretar la tenencia compartida. Consignado únicamente ¿qué nos dice este artículo 84? En caso de disponer la tenencia compartida, el juez deberá tener en cuenta lo siguiente. Miren, 1. El hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Lo dice el código. El hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación, crianza, formación y protección. Y luego, varios incisos. Entonces, ¿esta ley cómo se está interpretando actualmente en la justicia ordinaria? Si la misma ley, tenemos ahora que partir de una tenencia compartida para luego pasar a una tenencia exclusiva. Pues evidentemente el partir de la tenencia compartida es algo lógico, porque todos los padres tenemos iguales derechos, hombres y mujeres. Sin embargo, esto es criterio personal, considero que el inciso A no debió consignarse de esa manera, porque está generando una distorsión de lo que implica una tenencia compartida. El inciso A nos dice, el hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Actualmente yo me desempeño en una sala superior y revisamos las decisiones en las cuales el juez, atendiendo este inciso, está fijando tenencias compartidas, 3 días para cada padre, 1 semana para cada padre, en algunos casos 12 horas para cada padre. ¿Por qué? Porque está guiándose del inciso primero. Entonces estamos haciendo una interpretación literal de lo que significa la tenencia compartida. Yo les aseguro, tal vez sin temor a equivocarme, que no puede existir ningún ser humano, ningún niño, que pueda ser repartido matemáticamente su permanencia en horas con un padre y con la madre. Es imposible. Es imposible repartir a un niño 4 días con el padre, 4 días con la madre, u horas con el padre y con la madre. Eso no es tenencia compartida. Y eso ha generado este primer inciso. La tenencia compartida tiene que ser interpretado conforme lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 2165, la que hablamos del concepto de familia, ¿no? El juez, para poder resolver un tema de tenencia compartida, tiene que adentrarse en el caso concreto. Acordémonos del caso de la señora Pandú. Y para eso tenemos también la casación número 3767-2015 Cusco, que vemos cuáles son los parámetros para tener una tenencia compartida. La tenencia compartida no es otra cosa que el indicador. ¿Cuál es el indicador objetivo de cuándo estamos en una tenencia compartida? Es el acuerdo. La tenencia compartida inclusive no debería ingresar a sede judicial. Ese es un ejemplo de tenencia compartida. Padres, sin que ingresen al ámbito judicial o extrajudicial, tienen acuerdos. Fin de semana, esa es una tenencia compartida. El indicador es no existencia de litigio, ¿no? Si hablamos de un litigio abierto, pues creo que no estaríamos hablando del caso de tenencia compartida, ¿no? Pero eso ya se verá en el transcurso de las decisiones. Voy a avanzar unos cuantos casos en las diapositivas. He puesto muchas decisiones que pueden ser útiles, ¿no? Pero por el tiempo voy a explicar
un par más para darnos cuenta. Yo he tratado de consignar estas decisiones para darnos cuenta la importancia. No tengo duda en indicar que el Tribunal Constitucional ha consolidado el derecho procesal de familia y él es el que ha dado solución a muchos conflictos que en sede ordinaria no se solucionaban. Tenemos un caso ahora, he traído dos casos emblemáticos. La adopción por excepción. ¿Cómo resolver en un caso concreto? Miren, el artículo 128 del Código de los Niños y Adolescentes, hasta antes de la vigencia del decreto legislativo 1297, tenía 3 incisos, A, B y C, ¿no? Y se podía hablar de una adopción por excepción, ¿no? El inciso C decía lo siguiente, ¿no? Que se podía adoptar aquel que ha prohijado o convivido con un niño o adolescente por adoptar durante un periodo no menor de 2 años. El ejemplo es el siguiente. Conozco muchos casos, por ejemplo, una pareja de médicos en la selva, abandonaron a un niño en el hospital, a los nacidos le entregaron a esta pareja, los declararon en abandono a estos niños, y estos señores, estos médicos, los trajeron a Trujillo, por ejemplo, tenían 3 años, 4 años, estaban prohijando a este niñito, que lo recibieron de 5 meses. Este niño estaba en el jardín, en un buen colegio, papá y mamá eran médicos, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la manera, cómo poder adoptar si este niño ya estuvo declarado en abandono, ¿no? Entonces, antes de esta derogación, la vía legal era utilizar el inciso C o invocar el inciso C del artículo 128, decir, señores, yo a este niño lo tengo prohijando 2 años, hay pruebas contundentes, el jardín, lo queremos como hijo y queremos adoptar. Y ya lo tenemos más de 3 años. ¿Y por qué se llama por excepción? Por excepción porque ya no debemos recurrir a la vía extraordinaria. Sin embargo, con la vigencia del decreto legislativo 1297 se derogó este inciso. Al derogar este inciso, nos remite a que en casos similares tendría que iniciar una adopción acogiéndonos al decreto legislativo 1297. Sin embargo, el artículo 126 de este decreto legislativo nos dice lo siguiente: puede ser adoptado o adoptada la niña, niño o adolescente con declaración judicial de desprotección familiar y adoptabilidad. Es decir, mediante este decreto legislativo podemos adoptar a un niño previa declaración de desprotección familiar. La pregunta es, un niño, ese niño que relato en el ejemplo, que está cuidado por estos médicos como padre y madre, que asumen su función, que lo quieren y desarrollan sentimientos de amor, ese niño está desprotegido, para nada. Entonces, ¿cuál es la vía? La vía es la adopción por excepción. Sin embargo, acá tenemos que utilizar principios, ¿no? Invocar principios, ya que este inciso fue derogado. Hay una tesis inclusive de estudiantes de la Universidad Católica que están postulando este inciso retorne. ¿Cuál es la norma que debemos utilizar? La sentencia del Tribunal Constitucional número 2165-2002. Acá hay un error. Ahí puse 2022, es 2002. Bueno, hay varias decisiones, ¿no?, que tal vez solamente las voy a enumerar para respetar el tiempo concedido, respecto a la afectación y al derecho a la intimidad genética. En este caso, por ejemplo, un fiscal ordenó, efectos de determinar si en una partida de nacimiento se habían consignado datos falsos, exhumar a una persona, exhumar el cadáver de una persona. El tribunal nos da lineamientos claros respecto a la afectación que existe a la intimidad genética en este caso. Porque si bien es cierto, se puede exhumar para un caso de impugnación de paternidad, en este caso estamos hablando de una investigación fiscal para determinar ¿qué? Una falsedad de un documento público. Se tiene que llegar a ese extremo para poder determinar la falsedad de una partida de nacimiento. Entonces, es muy importante que esta sentencia sea habeas corpus y derecho a tener familia. El Tribunal Constitucional ha delimitado de una manera concreta. Solamente las acciones constitucionales son excepcionalísimas. Es decir, cualquier problema familiar tiene que ser resuelto en la vía ordinaria. Eso que duda cabe. Eso es cierto. Sin embargo, también en esta sentencia, por ejemplo, nos habla de que hay ciertos comportamientos de padres, madres, que resultan ya vulneratorios al derecho de los niños, de los cuales no han sido solucionados en la jurisdicción interna. Casos en los cuales se determina un régimen de visitas para un padre, y eso es algo común que vemos día a día.
salen en los programas periodísticos, en cual el otro padre, tal vez con un problema psicológico o psiquiátrico, no permite por ningún motivo el contacto con el otro padre. Entonces, ahí sí tenemos que hacer uso del habeas corpus, como en este caso. Acá se había, inclusive, una persona no dejaba el contacto con el otro progenitor, con cerraduras, con una serie de cosas, de acciones que ya tiene que intervenir a través de una acción constitucional. El derecho a la identidad y la cosa juzgada, también lo digo de manera pronta, ese es un caso en el cual, mientras no se aclare la identidad de una persona, no podemos hablar de una cosa juzgada. Si tenemos en un proceso de filiación en el cual de repente no se actuó una prueba de ADN y no se determinó fehacientemente la identidad, pero se determinó que no era el padre por algún otro fundamento, eso no es óbice para que la persona pueda interponer un nuevo proceso judicial en la cual se actúe el ADN, ¿no? Y la desarrolla en esta sentencia 550-2008. Caso similar al de Saray Toledo. Los alimentos, ¿cuáles son los conceptos que se comprenden? Ahí les invoco a leer la sentencia 3272-2012 y la sentencia 4493-2008, ¿no? Que son importantes. Miren, acá el Tribunal Constitucional, para ser concreto, hasta en el lenguaje nos da lineamientos. El TC, yo lo reconozco, nos da lineamientos que a veces hasta la misma Corte Suprema no nos ha dado. Nos dice lo siguiente: nosotros leemos las contestaciones de demanda en casos de alimentos cuando los abogados nos dicen, ¿no? Yo postulo o planteo otorgar una pensión de 300 o el 20%. ¿Por qué? Porque tengo carga familiar. Así de simple, y eso se ha quedado siempre, tenemos carga familiar. El Tribunal Constitucional nos habla, señores, no podemos hablar de carga familiar, entre comillas, ¿no? Eso lo encontramos en la sentencia 4493-2008, nos dice, las personas beneficiadas con dicha tutela y alimentos no son ni pueden ser consideradas cargas familiares. Es por ello que una denominación acorde con la Constitución de dicha institución es deber familiar, el mismo que guarda y concibe una dimensión ética y jurídica. Hasta nos dice, señores, olvidémonos de ese nombre. Tiene que ser, tengo deberes familiares adicionales, ¿no? Si queremos ponderar el derecho a la información y a la vida privada, es muy importante leer el caso Magali Medina. No me voy a extender por el tipo también. Si queremos hablar de la condena del absuelto en caso de adolescentes, tenemos que tener la misma concepción de un adulto. Es decir, si un adolescente que ha infringido la ley penal ha sido absuelto, ha sido condenado en primera instancia, ha sido absuelto en primera instancia, y la sala considera revocar y condenarla, pues evidentemente no podría condenarla, tendría que declarar la nulidad de la sentencia, porque estaríamos hablando de la famosa teoría de la condena del absuelto, y la encontramos en la casación 2917-2015. Bien, doctores, como ustedes ven, ya por el tiempo he enumerado una serie de sentencias. Quedan muchas sentencias pendientes tal vez por el tiempo, para darnos cuenta la importancia del Tribunal Constitucional en nuestra justicia nacional. Tal vez queda pendiente, y eso lo digo públicamente, y sugiero al mismo Tribunal Constitucional, tal vez ya, y creo que hasta la fecha no hay una sentencia que imponga lineamientos para la prisión preventiva en el caso de adolescentes infractores. Porque en el caso de adultos, efectivamente, hay decisiones muy importantes que prácticamente es el norte para la justicia penal, como el caso de Keiko Fujimori. Sin embargo, en el caso de adolescentes no hay lineamientos concretos, además de los legales existentes, ¿no? En el Código de Responsabilidad Penal. Que no nos olvidemos que en el caso de adolescentes, es decir, delitos cometidos por niños o por adolescentes de entre 14 y 18 años, no podemos regular de una manera similar el peligro de fuga, ¿no? La obstaculación probatoria cometido por un adulto o por un adolescente, ¿no? Que no estudia, que los estudios no dependen del mismo, sino de sus padres, el trabajo no depende de él, sino de sus padres, aparte de la misma edad. Entonces creo que ahí hay un alcance para que el Tribunal Constitucional en algún proceso futuro pueda generar este lineamiento que, como lo estamos advirtiendo,
son prácticamente el norte y generan la homogeneidad de decisiones a nivel nacional. Termino con exponer cuáles son los retos que tenemos ahora, cuáles son los retos del derecho de familia. Primero, tenemos que afrontar y dar solución directa a la problemática familiar, cambiar de paradigmas al abordar estos problemas humanos. Hemos visto que estos paradigmas hemos cambiado de paradigmas, hemos pasado de una teoría a la otra. Y también hay que reconocer que estos cambios legislativos han sido trascendentes. Y estos cambios legislativos, apoyados por la interpretación del Tribunal Constitucional, han generado, creo yo, una consolidación del derecho de familia y del derecho procesal de familia. Muy bien, doctora Alex Ulloa, discúlpeme si me haya extendido unos minutos más. Le agradezco a todos, he tratado de ser sucinto de toda mi exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor, por esta brillante exposición que sin duda es una de las, eh, es una de las conferencias más ricas en casos y que ha generado mucha expectativa por parte de nuestro distinguido público, a quien se le recuerda que no solo basta la inscripción en la presente conferencia para obtener el certificado, sino también el llenado del formulario de asistencia que en reiteradas veces se ha compartido a lo largo de la presente conferencia. Se les solicita a quienes no lo hayan hecho llenar el formulario de asistencia para que puedan obtener el respectivo certificado. Vamos a pasar a la sección de preguntas, no sin antes señalar y precisar que hay casi cerca de 30 preguntas, motivo por el cual no será posible realizar todas. Así que se va a seleccionar sobre todo aquellas que se encuentren vinculadas al tema de exposición, es decir, la pertinencia de la pregunta. Doctor Celis, pregunta la participante Ángela Teresa Rojas Franco. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto al caso Camila y las repercusiones del mismo en el sistema jurídico peruano? Bien. Bien, doctor, gracias por la pregunta. El caso Camila está referido pues a la niña de Iquitos, ¿no es cierto? Me parece que se refiere a ese caso, ¿no? Bien. Efectivamente. El caso Camila, miren, conversaba yo con unos colegas y decía lo siguiente, ¿no? Cuando una decisión tiene que pasar por una opinión especializada, creo que los abogados sobramos. En este caso, el embarazo de esta niña tiene que estar decidida, o tiene el diagnóstico y la connotación física o fisiológica que le toque a esta niña, tiene que generar una decisión, en primer lugar, por parte del equipo médico. Entonces, nosotros los jueces, creo que no podríamos intervenir en esa decisión sin que tengamos efectivamente esa opinión profesional respecto a su situación. Y tenemos que partir de lo que indica el artículo 1 de la Constitución y del Código Civil, ¿no? La persona humana es el fin supremo de la sociedad, de la dignidad, y para ello tendremos que circunscribirnos, creo yo, a la decisión profesional. Esa sería mi respuesta, doctor. Muchas gracias. Vamos a plantear en una sola pregunta dos participaciones de parte del señor Robert Henry Echandía Ramos. Es importante el tiempo en un proceso de familia y conjuntamente con el señor Juan José Toledo Hurto, que solicita algunas recomendaciones para la celeridad en los procesos de familia. Muy bien esa pregunta. Miren, el principal cuestionamiento al Poder Judicial es la dilación y se agrava más en los procesos de familia. Es inconcebible que un proceso de tenencia dure 3 años. Eso es completamente dañino y irreversible a veces para niños. Creo yo que debe haber lineamientos concretos a los jueces, en este caso a los mismos abogados también, porque aparte de un tema amplio, estructural, no solamente Poder Judicial, sino también abogados, porque entre abogados y jueces se construye el proceso judicial. Creo que
tenemos que tener una cultura no de judicialización de los procesos judiciales, sino todo lo contrario, de tratar de colaborar, ¿no? Colaborar para que los procesos judiciales tengan una duración razonable. No digo rápida, porque un proceso de familia resuelto de una manera inmediata tal vez no contenga una decisión justa y correcta. Un proceso de familia tiene que contar con decisiones multidisciplinarias de profesionales, pero creo que debería generarse estándares de duración en procesos judiciales. Un proceso de alimentos no debe pasar de 5 meses, un proceso de tenencia no debe pasar de 6 meses, 8 meses, un proceso de divorcio debe ser resuelto con la carga procesal existente, ojo, ¿no? Que no debe pasar de 10 o 12 meses. Creo que debe generarse estándares nacionales y para eso creo que los colegios de abogados en coordinación, porque también acá he visto una inactividad de los colegios profesionales a nivel nacional. Los colegios profesionales tienen que tener una participación activa en coordinación con cada distrito judicial. Me parece que para generar procesos estándares en cuanto al tiempo. Gracias. De parte del señor Miguel Ángel Aurazo Martínez, ¿algún comentario sobre la falta de formación especializada en psicología de los efectivos policiales que reciben una denuncia sobre violencia familiar? Bien, no solo de los efectivos policiales, sino diría yo, a veces hay que hacer una mea culpa de los jueces. El Poder Judicial, mediante un protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes 228-2016, reconoció por primera vez el Poder Judicial inclusive, a través de sus jueces, ¿no? Lo dice el Poder Judicial, reconoce la vulneración a los derechos de los niños, en el sentido de que los jueces no sabemos recoger la opinión de los niños, y eso pasa por no tener conocimientos de psicología. Como un juez de familia, por ejemplo, interpreta el silencio de un niño en una declaración, como un juez de familia interpreta la conducta gestual de un niño o los gestos que hace un niño, como un juez de familia advierte o sabe reconocer una alienación parental en un niño, y eso lo pasa en el tema policial. Hay muchos policías que realmente no saben recibir inclusive una declaración, ¿no? O cuáles son los indicadores básicos para recibir una declaración, en este caso, diferenciando los agravios. No es lo mismo un agravio de índole sexual, de índole patrimonial, teniendo en cuenta las edades o la connotación que implica contar algo íntimo por una niña, en la cual se siente un poco más con confianza con una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que también pasa porque la Policía Nacional debe generar entidades, debe generar al interior de la misma institución una política de no cambios, por ejemplo. Se advierte mucho que las policías que reciben denuncias de violencia familiar son cambiados a diferentes entidades. Entonces, retorna a otra persona que no tiene esa capacitación y ahí se genera esa problemática de personas inclusive que no saben orientar para el llenado de las fichas de valoración. Muchas gracias, doctor. De parte de la participante Jennifer Tamara Huitrón Villanueva, ¿cuál es la situación jurídica del embrión in vitro a partir del caso Artavia Murillo? ¿El embrión in vitro tiene derecho a la vida? Ese caso, fíjese, ese es un caso que el Tribunal Constitucional también lo ha abordado hace 6 años y lo toma, se posible, no ha tomado, como se puede decir, de todo por las astas. Acá en el caso de las técnicas de reproducción asistida, sabemos que lo único que tenemos en el Perú es el artículo 7 de la Ley de Salud, en la cual no tenemos una legislación que nos permita resolver un caso de manera objetiva. Y el caso concreto es el caso Morán, ¿no? Creo yo que a partir de este caso, me parece que es mi apreciación particular, ya se hace necesario en una decisión que realmente resuelva de una manera ya objetiva los casos de reproducción asistida, ya sea maternidad subrogada, fecundación in vitro, el vientre de alquiler, ¿no? Entonces yo creo que el Perú, año 2023, ya necesitamos contar con una decisión que parta de un alto tribunal, porque hasta la fecha lo que tenemos son tres casaciones, ¿no? La casación de Lima, respecto de la fecundación in vitro, y tenemos una decisión de un juez constitucional de la Corte de Lima, ¿no?
pero es un juez constitucional que esa decisión quedó ahí en un caso particular. Sin embargo, yo no podría decirle pues que en el caso concreto, o el caso que se me pregunta, cuál es la decisión, porque tendría que saber los pormenores. No nos olvidemos que un juez, y eso uno tiene que ser muy cuidadoso al brindar una respuesta. Como yo les hablaba, en los casos de familia tenemos que irnos al caso particular, conocer exactamente cuál es el caso particular, porque luego veremos que se trata, como hemos visto en casaciones revisadas o consultadas, en el caso de las famosas teras, que hay a veces tráfico económico, ¿no? Hay detrás de tráfico económico, hay intereses subalternos. Entonces, para yo responder un caso particular sí tendría que conocer exactamente. Bien. El participante Paul Juan Vizcarra Alpaca. Con la dación del decreto de urgencia 1 del 2020 se prohibió el ingreso y permanencia a centros de acogida a niños y adolescentes denunciados, investigados y sentenciados. El caso es que eventualmente se encuentran adolescentes en situación de calle o niños que cometen una infracción y que no tienen otro lugar donde ser acogido. Siendo que dicha situación, ante esta situación, los directores de los centros de acogimiento ponen a disposición de la Fiscalía para hacerse cargo. En estos casos, ¿puede el juez de familia ordenar que el niño o adolescente denunciado continúe en los centros de acogida a fin de brindarle protección? Bien, la respuesta es no, porque el perfil que tiene un adolescente infractor efectivamente es completamente diferente al perfil que tiene un niño ser albergado en un carro, ¿no? Lo que se puede hacer es por una urgencia, eso se genera, lo que todos los jueces hemos pasado por ello, es que por una urgencia que no pase de 24 a 48 horas, a disponer un albergamiento preventivo, ¿no? En el caso de que no exista ya de una manera extraordinaria, ¿no? Pero previo que se informe, el juez tiene que explicar de manera extraordinaria que ese niño, ¿no? De repente que tiene 13 años, ojo, tiene 13 años y ha cometido una infracción penal, si bien es cierto, no tiene responsabilidad penal, pero un niño con esa infracción, de repente no hay padre, madre, puede albergarse de una manera extraordinaria por un periodo cortísimo de tiempo. Pero los perfiles para ser ingresados en los CAR no pueden de ninguna manera albergar a niños o adolescentes que hayan cometido infracciones, porque la finalidad de los CAR es completamente otra, su finalidad es distinta. En cambio, los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal tienen otro perfil y que efectivamente necesitan otro tratamiento y apoyo, pero no, de ninguna manera pueden ingresar a un CAR. Clarísimo, doctor, clarísimo. De parte del señor Milton Samuel Machaca Mamani, ¿cuál es el plazo máximo que se tiene para dictar medidas de protección en los casos de violencia familiar cuando no se conoce con certeza si el riesgo es leve, moderado o severo? Bueno, los plazos están fijados en la ley, nos habla de 24 y 48 horas, sin embargo, tenemos que generar, siendo realistas, ¿no? El famoso plazo razonable. Tenemos que nosotros los jueces, al margen de la estipulación de los riesgos que están en la ley de violencia familiar, que son leve, moderado y severo, las medidas de protección tienen que ser inmediatas, porque no nos olvidemos que un juez efectivamente no es lo mismo cuando revisa una denuncia de índole sexual en la cual la medida de protección tiene que ser muy inmediata, ¿no? Inclusive sin citación a la parte, porque se tiene que proteger, en este caso, la integridad de un niño o una mujer, por ejemplo, y, y verificar que otra denuncia de repente está referida a una denuncia psicológica, pero que no importa gravedad. Los plazos tienen que ser cumplidos tal como está en la ley 30364, entre 1 y 3 días. Y 2 días, perdón. Muy bien, estimado doctor Celis, con ello hemos concluido la etapa de preguntas y a nombre del Tribunal Constitucional
y el Centro de Estudios Constitucionales se le extiende un especial agradecimiento por la brillante exposición y sobre todo el compartir sus experiencias desde la magistratura para con todos nuestros participantes. Asimismo, agradecemos a aquellas personas que han encontrado un espacio en sus agendas para poder estar en este momento a través de la virtualidad reunidos en esta actividad académica. Muchísimas gracias, doctor Celis, y con ello damos por concluido la presente conferencia. Muy buenas noches, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias.